entonces, ¿qué es lo que he estado haciendo? Como ustedes saben, la primera sesión en la que estuvimos estudiando juntos, yo les hablaba sobre la presentación, ¿no? Y les decía que lo más importante, para empezar a estudiar una nueva lengua es practicar la presentación. Yo decía que era como muy importante que nosotros aprendamos a presentarnos, ¿ok? A decir, hola, ¿cómo me llamo? ¿Quién soy? Etc. Después de eso, entonces yo continué preparando mi presentación, de hecho ya se las voy a mostrar. Así ustedes también quizás pueden hacer una parecida, ¿ok? Y después me puse a estudiar los pronombres personales, ¿ok? Que están acá. Todos los pronombres personales. En francés, ¿saben que lo voy a ir escribiendo acá? ¿Ok? Esto lo voy a minimizar. Entonces, ¿qué es lo primero que hice? Como les digo, estudiar la presentación, estudiar cómo presentarme en francés. Ok. Después me puse a estudiar los pronombres que son varios pronombres, ¿ok? O sea, son varios tipos de pronombres. Entonces, les cuento, si quieren tomar nota, que en francés tenemos los pronombres personales, tenemos los pronombres de objeto directo o de complemento directo. Creo que podríamos poner en francés directamente, sería la traducción, los pronombres de complemento de objeto directo. Estas son, digamos, las categorías gramaticales de los pronombres, ¿ok? Una de las estrategias que yo uso es hacerme como una lista de todos los tipos de palabras y tratar de ir aprendiendo cada una de esas categorías, ¿no? Entonces, lo primero que yo siempre hago es estudiarlo con mis alumnos. Lo que siempre hago es estudiar los pronombres, ¿ok? Y ver cuáles son las categorías que existen en esa nueva lengua. Como les decía, en francés vamos a tener los pronombres personales, ¿ok? Que son básicamente je, tú o tu, porque recuerden que también a la par tenemos que ir estudiando los sonidos, ¿ok? Los sonidos en francés son muy especiales y no tienen nada que ver con nuestros sonidos en español. ¿Por qué? Porque en español nosotros tenemos una ventaja, que todo lo que se lee se pronuncia como está escrito, ¿ok? Entonces nosotros aprendemos, por ejemplo, que existen, por ejemplo, 5 vocales: A, E, I, O, U. Y todo lo que nosotros y esas palabras, esos sonidos coinciden con una letra, ¿no? Y todo lo que nosotros leemos que tienen esas letras se pronuncia exactamente así. Donde nosotros vemos una A con la grafía A, siempre vamos a pronunciar A. Donde vemos una grafía con la E, siempre vamos a pronunciar E. Y si juntamos de esas vocales, por ejemplo, A, I, siempre vamos a decir AI, como aire, ¿ok? No es que una vocal con otra se convierte en otro sonido. Entonces, para un hablante de español es muy, muy desafiante, de nuevo, estudiar francés. Pero no por el... Sí, el francés sí está considerado una de las lenguas más difíciles de aprender, pero creo que tiene que ver, en nuestro caso, los hispanohablantes, con eso, ¿ok? Nosotros no tenemos tantos sonidos vocálicos, por ejemplo, como en francés. En francés una O con una I tiene otro sonido, no es OI,
¿no? Por ejemplo, voy a usar aquí el Drive como una especie de pizarrón o pizarra, ¿no? Si nosotros en español, nosotros tenemos solo una O y una I, O, I. Las vocales tienen características, hay unas abiertas y otras cerradas, pero no va a existir, por ejemplo, una O abierta y una O cerrada. Entonces, creo que, de nuevo, para un hispanohablante, el tema de los sonidos debería ser como quizás el foco principal, ¿ok? Creo que tendría que ser como el foco principal para poder empezar a estudiar una lengua como francés o como portugués incluso. Entonces, en francés pasa lo mismo, quizás más intensificado, y es que todas las vocales que ustedes van a ver no necesariamente se pronuncian como las pronunciaríamos nosotros en español. Por ejemplo, esta palabra M-O-I, en español yo lo pronunciaría como moi, ¿no? Porque es una O y una I y una M, moi. Pero resulta que en francés todo lo que tiene una O y una I se va a pronunciar realmente como si fuese una U y una A. Entonces, por ejemplo, en este caso no decimos moi, sino que decimos moi, ¿no? Lo voy a poner como un poco más grande porque no sé si ustedes lo están viendo perfectamente. Esto también lo voy a poner más grande. Esto está en 23, 23. Entonces, de nuevo, además de empezar a estudiar los tipos de palabras para empezar a construir las frases, ¿ok? Palabra por palabra, paso por paso, también no se olviden de comenzar a ver cómo son los sonidos en esa nueva lengua que están aprendiendo. Yo lo que hago, no sé si se puede ver acá, es que me hago como una guía de cuáles son los sonidos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ya sé que todo lo que tiene una O y una I se pronuncia UA, ¿ok? Y así voy diseñando todo, y acá al lado lo que hago, disculpen, estoy como con la cámara mal, y aquí lo que hago es que coloco un ejemplo de una palabra que tenga esos sonidos. Entonces ya yo sé que, por ejemplo, el pronombre moi, ¿ok? Ya yo sé que se pronuncia ua, o sea, moi, porque tiene una O y una I. Y no lo voy a pronunciar moi, ¿ok? Que sí es difícil, sí es difícil. Sobre todo ni siquiera esto, porque bueno, ua es un sonido que nosotros tenemos. Pero los sonidos, por ejemplo, más nasales, que también son difíciles para los que aprendemos o hablamos portugués. Todos los que tienen que ver con la glotis también pueden ser difíciles, así que bueno, hay que tener mucha paciencia y sobre todo no desistir. Y si ustedes viven en un país francófono, por ejemplo, lo que les diría es que traten de aprovechar el tema de estar en contacto obligatorio todo el día con los hablantes de esta lengua para tratar de absorber y quizás ir haciendo asociaciones, ¿no? Como que, bueno, esta palabra tiene este sonido y esta otra palabra se escribe exactamente con las mismas letras. Las letras no tienen nada que ver con el sonido, pero bueno, me voy a guiar y voy a pronunciarlos y a ver qué pasa. Y bueno, los corregirán eventualmente y podrán ir aprendiendo también en base a eso, ¿ok? Pero es muy importante ir haciendo el tema de los sonidos. Entonces, les decía que los pronombres personales, eso fue lo primero que entonces me puse a organizar. Tenemos los pronombres personales que serían je, tu, il, elle. Aquí se escribe... Ahí tenemos el pronombre que es como vamos a decir neutral. On. Después tenemos nous, vous, il, elle. Y aquí me voy a detener para conversar de unas cosillas. Fíjense, también este ejercicio de ir viendo los pronombres personales. Bueno, obviamente ustedes ya saben que estos de aquí son los de la primera
segunda, terceras personas del singular. ¿Ok? Ok, déjeme poner esto en otro color. En azul, por ejemplo. Ok, y luego pues tenemos todo lo que sería el plural, sería la primera, también persona, segunda y tercera persona del singular. ¿Okay? Entonces, aquí me quiero detener porque aquí también podemos aprovechar para revisar ciertas cosillas del francés. Ustedes, como pueden ver, ya se puede empezar a ver aquí como diferencias en tema de los sonidos, ¿no? Por ejemplo, yo no voy a pronunciar la primera persona del singular como je, ¿no? Je sería como la forma en la que yo pronunciaría esto como hablante del español, que lo lee literalmente, ¿no? Je. Pero resulta que esta E de la primera persona del singular se dice je. No sé ni siquiera si lo estoy diciendo exactamente como es, así que banquen un poco aquí la parada, por favor, porque bueno, esto es algo que hay que practicarlo y practicarlo y practicarlo, pero vamos a decir que se pronuncia algo así como je. No se pronuncia je, porque incluso je es otra cosa que significa, uy, estoy moviendo aquí el micrófono, espero que no se esté escuchando tan mal, es otra cosa, ¿ok? Que ya lo van a ver más adelante, tiene que ir con el verbo tener. Entonces, primeramente, ya sabemos que este pronombre se pronunciaría algo así como je, que en teoría, déjenme ver dónde está. Yo justo lo había anotado, ese sonido, porque hay otra palabra que tiene ese sonido. Y yo me lo anoté aquí para poderlo como estudiar, pero bueno, claramente esas anotaciones se me perdieron. Bueno, esas anotaciones se me perdieron. Pero es muy importante que cuando tengan como dudas de un sonido, traten de poner como varias palabras que tengan ese mismo sonido. Por ejemplo, no sé, imagínense que, les voy a poner un ejemplo, con el verbo, con los pronombres tónicos, con los pronombres personales tónicos, moi, toi. Si yo, por ejemplo, veo toi, ¿no? T-O-I, yo normalmente lo leería como toi. O sea, nada que ver, imagínense lo complejo que es. Entonces, tal vez tengo que, no solamente basta con decir, bueno, me voy a memorizar que todas las palabras que tienen OI se escriben, o sea, se pronuncian UA. También sería bueno como hacer listas de palabras, porque, por ejemplo, si yo tengo en toda una nube la palabra moi, toi, si se me olvida cómo se pronuncia, solo tengo que acordarme de la otra palabra. Entonces tal vez ustedes dicen te oí, ok, es que sé que oí es diferente, pero ¿cómo será? Bueno, déjame pensar en qué nube de palabras está. Está en la palabra moi. O sea, en la palabra M-O-I-A, esta me la sé, se dice moi, o sea que sería como yo, ¿no? Entonces ahí ya sé que, ok, entonces esto debe ser toi, porque todo lo que lleva OI se pronuncia UA, y si se me olvida esa regla, por lo menos lo que hago es pronunciarlo como se pronuncia moi. Por ejemplo, les voy a poner otro ejemplo del sonido. Los sonidos de las palabras que llevan O y una U
juntas, ¿no? Por ejemplo, ok, esta sería un ejemplo, ¿no? Voy a poner aquí como esto un colorcito. Voy a poner más amarillo. Fíjense, esto aquí, ¿cómo lo voy a pronunciar yo como hispanohablante? Obviamente lo voy a pronunciar como amour, amour, pero está mal pronunciado, porque todas las palabras que tienen OU, ¿ok? Bueno, vamos a decir la mayoría porque luego vamos a ver que también hay excepciones a estas reglas y ahí también se complejiza porque ahí sí nos tenemos que memorizar las excepciones, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ya voy a eso, voy a primero a tratar de como que contarles esta parte. Todo lo que lleva exacto o U se viene pronunciando como una U, ¿ok? Solo como una U. Entonces, esta palabra que está aquí no sería amour, sino que sería amour, ¿ok? Voy a ponerlo aquí amarillo. Entonces, puedo simplemente memorizar, todo lo que lleva OU se dice como una U, es como si estuviésemos quitando la O. Entonces, amour, amour no puede ser porque es OU, es U, entonces amour. Pero también puedo empezar a hacer, como les digo, nubes de palabras que se pronuncian igual. Entonces, por ejemplo, otra palabra es pour, ¿ok? Pasa lo mismo, OU es igual a U, ¿ok? Esta que está aquí. Déjame quitarlo y volverlo a poner, ¿ok? Entonces, de nuevo, tal vez me olvido, esta palabra ¿cómo es? Lleva OU, no me acuerdo cuál era la regla, pero sé que la otra palabra que está en la nube, POUR, se dice pour, entonces debe ser que amor debe ser igual, amour. Y esa es como mi estrategia, ¿no? Aquí como toi, igual. Toi, porque O y la I hacen UA. Eso es lo que a mí me ha servido. Muchas personas, se copió algo ahí. Muchas personas me dicen, como sobre todo hablantes del francés, me dicen que, pero no te preocupes por los sonidos, porque eso es lo de menos, estudia la gramática. No, se los digo yo por experiencia propia, con otras lenguas. El hablante de español, sea el que sea español de España, español de Venezuela, español de Argentina, español de Chile, español de Puerto Rico, cualquiera persona que hable español le cuesta el idioma extranjero por los sonidos. De nuevo, nosotros estamos muy acostumbrados a leer todo de forma exactamente como se escribe. O sea, para nosotros solo tenemos 5 vocales. A, E, I, O, U. Se acabó. No tenemos una A, una no. Solo tenemos una A, solo una E, una. Entonces, yo les recomiendo que sí comiencen. Igual para los que están estudiando inglés. O sea, comiencen de una vez a practicar los sonidos. De hecho, Duolingo, les voy a mostrar porque justo tengo aquí justo lo tengo aquí en la tablet o en el iPad. Duolingo, me estoy quedando sin batería. Tiene algo súper bueno. Yo no obviamente este canal no tiene el patrocinio de Duolingo. Tal vez algún día quien te dice que no. Tiene algo muy cool que es que, lo voy a poner por ejemplo aquí en el inglés, que tú puedes venir acá. ¿Dónde está? Imagínense que este es el perfil de Duolingo, ¿no? Aquí están como las
Voy a ponerlo así. Aquí están las lecciones, ¿no? Que ustedes tienen que hacer, no sé qué. Si ustedes vienen acá, aquí a estos tres puntitos, yo no sé si esta es la aplicación más actualizada de Duolingo, la verdad que no lo sé, pero la versión por lo menos que tengo yo, ustedes le dan aquí a estos tres puntitos y les va a salir aquí esta lista, ¿no? Que dice novedades, perfil y sonidos. No todos los idiomas tienen esa opción, no sé si es porque tienes que llegar a cierto nivel. Yo en inglés estoy como, no sé en qué número, pero estoy ya como en las últimas etapas. Sí, estoy en la etapa 8. Creo que luego de eso solo vienen las prácticas o algo así. Pero, no sé, pueden testearlo ustedes. Pero acá, entonces, en estos tres puntitos que están aquí, si ustedes le dan acá, les va a salir esa opción que dice sonidos, le van a dar allí, ¿ok? Y les va a salir esto, que es una tabla con todos los sonidos, en este caso del inglés, y ejercicios, ¿ok? Para poder como mejorar la pronunciación en inglés. Entonces, por ejemplo, les explican, incluso están aquí las transcripciones fonéticas de los sonidos, está súper interesante y me gusta mucho. Pueden practicar las vocales que hay en el inglés, las consonantes, y además hay ejercicios como para aprender a diferenciar sonidos que son muy parecidos. No sé, por ejemplo, bueno, tendríamos que empezar una lección, pero si quieren de verdad como hacer como yo y darle bastante atención e importancia a los sonidos, les recomiendo que usen, por ejemplo, esas herramientas como Duolingo que tiene esa opción. Yo también tengo francés en el Duolingo, solo que a mí realmente Duolingo no es algo que me haya como servido para aprender mucho una lengua, porque siento que me aburre un poco y curiosamente yo soy como más metódica y como les digo, como que estudié letras y lingüística y a mí me gusta como eso, como que ponerme a hacer guías y ponerme a ver todos los tipos de palabras y todos los pronombres y a como escribirlos. Y Duolingo es como que tienes que hacer muchas veces la misma lección y como que sentía que me aburría un poco. Pero bueno, que yo también recomiendo Duolingo, o sea, como que, como les digo, cualquier método creo que puede ser bueno mientras a ustedes les sirva. Y lamentablemente como que a veces tenemos que buscar o sea, intentar muchas metodologías hasta encontrar esa que nos funcione a nosotros. A veces tenemos que, lamentablemente, pagar un curso, porque a veces los cursos no te dejan pagar una clase o dos de prueba, sino que tienes que pagar, bueno, todo el paquete, y resulta que luego tal vez no nos funciona, o qué sé yo, contratamos a alguien y una aplicación, perdón, y no tan bien, no era lo que esperábamos. Entonces, sí, a veces hay que invertir un poco de tiempo y dinero en aprender una lengua, pero es importante saber si esa metodología nos sirve o no. Entonces, dicho esto, de lo importante que es los sonidos, empezar practicando los sonidos para una persona que es hispanohablante, nada, les comentaba que es bueno ir haciendo como nuestra tabla y nuestras nubes de palabras donde podamos agrupar palabras que se pronuncian, digamos, igual para nosotros irnos acordando, ¿no? Entonces, bueno, todas estas palabras que tienen O y la I juntas se van a pronunciar UA, MOA, TUA. Todo lo que tenga O y U se va a pronunciar como una U, amour, pour, ¿ok? Y otra cosa acá con los pronombres personales es que fíjense que aquí también ya podemos ver algunas particularidades del francés. Tenemos je, tu, je, tu, il, elle, on, porque la O con la N se pronuncia como una O. Y luego tenemos estos pronombres que son el primero, la segunda y la tercera del plural, que serían nous, vous, elle, il, elle. ¿Qué sucede aquí? Lo voy a poner en otro colorcito. Muchas veces, como que ya esto lo hemos hablado antes, pero lo vuelvo a revisar aquí con ustedes. Hay muchas palabras en francés, por no decir la mayoría de las veces, en las que las últimas consonantes, como la S y la T, no se van a pronunciar. Entonces,
Bueno, aquí me faltó de hecho una S. Entonces, cada vez que veamos, por ejemplo, la primera y la segunda persona del plural, que sería nous y vous, tenemos que acordarnos de que esas últimas S no se van a pronunciar. O sea, no vamos a decir ni nous ni vous. Con la excepción de que luego hagamos una cosa que en la gramática del francés se llama la ligación o la liación, que es cuando luego de ese vous, bueno, vienen otras palabras y ahí sí se pronuncia como una S entre, entre el vous y el nous y la siguiente palabra, ¿no? Pero en general, si nosotros tenemos que hablar de estas palabras por particular o solitas, vamos a decir nous y vous, ¿ok? Y lo mismo sucede con la tercera persona del singular, del plural, que también vamos a pronunciar il, elle, tal cual como el singular. Il, elle o il, elle. ¿Por qué? Porque esas últimas S no se pronuncian. Entonces, ¿cómo vamos a saber si estamos hablando de la segunda? Perdón, ¿cómo vamos a saber si estamos hablando de la tercera persona del singular o la del plural? Generalmente lo vamos a sacar por contexto y por la palabra que viene luego, ¿no? Probablemente luego vendrá un verbo. Y bueno, la conjugación de ese verbo nos dirá si es en plural o en singular, ¿ok? Pero en este sentido, todas estas letritas que están aquí en amarillo no se pronuncian, ¿ok? Entonces, básicamente los pronombres personales serían je, tu, il, elle, o, nous, vous, il, elle, ¿ok? Si alguien está viendo este video que sea francés o profesor de francés, díganme si estoy estudiando correctamente, o sea, si estamos estudiando correctamente, porque la verdad que siento que puede ser un proceso lento porque hay mucho que estudiar, hay mucho que fijar, pero al mismo tiempo es desafiante, como que es difícil, entonces también se hace interesante, o por lo menos a mí me causa como esas ganas de continuar, pero también puedo entender que muchos de ustedes quieran desistir y desistan, y está bien, pueden buscar una lengua, si de verdad lo suyo es las lenguas modernas o antiguas y clásicas, bueno, podrán encontrar otra que les guste más o que les sea más funcional también, ¿no? Ok, entonces, esto fue una de las primeras cosas que hice, que lleva 51 minutos, está un poco largo este video, pero ¿qué más les puedo decir de todo lo que aprendí en estos días en los que estuve trabajando con los pronombres personales? Bueno, esto aquí lo voy a poner como los sonidos. Sonidos a recordar, lo voy a poner aquí. Bueno, al final no usamos ahí el ChatGPT, pero ya les voy a decir más o menos también lo que hice con ChatGPT.